Bienvenidos a este espacio de Uniandinos. Soy Deyanira Ariza, pertenezco al capítulo de CISANDES, Ingenieros de Sistemas de Uniandinos. Iniciamos hoy el ciclo de conferencias de calobiótica con el doctor Jairo Buitrago. Para mí es un placer tenerlo aquí. Pues muchos se preguntarán qué hace una ingeniera de sistemas hablando de medicinas alternativas y demás. Desde hace 20 años trabajo al lado de los médicos alternativos y definitivamente he encontrado un camino muy importante en que podemos ayudar a muchas personas y por eso promuevo y promovemos con el capítulo de medicina con la doctora Ángela María Ospina estas conferencias, ¿sí? Voy a decirles un poquito del doctor Jairo Buitrago. Tiene una maestría en medicina tradicional china de la Universidad Nacional, máster en acupuntura de la Universidad de Medicina Tradicional China de Yunnan, China, profesor maestría en medicinas alternativas, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, director del Grupo de Estudios Chinos de la Universidad Nacional, director del Centro China y miembro del grupo de profesores de Red Asia América Latina, Universidad Nacional. Es un investigador de la potencialidad del ser humano con un fuerte interés en comprenderla tanto desde la medicina de Occidente como desde las medicina tradicional china, medicina ayurveda y medicina tibetana. Entonces, para mí es un placer presentarles al doctor Jairo Buitrago. Doctor Buitrago, los micrófonos son suyos. Adelante. Deyanira, muchísimas gracias, buenas noches. Carmiña, muchas gracias por la asistencia en la parte tecnológica. Gracias al capítulo de CISANDES, gracias al capítulo de Café Seneca, gracias a la doctora Ángela María Ospina y el capítulo de Andinus MD, el capítulo de medicina que tenemos en Andinos. Realmente para mí es un gran placer volver a estar en mi segunda casa de Deyanira. Me siento muy complacido y ha sido varios años el acompañamiento con uniandinos en varias áreas. En esa es la que tiene que ver con esta área que se puede hablar de medicina y tú hablabas de qué hacía Deyanira con algo como sistemas y resulta que estamos tan interrelacionados que gracias a todo lo que tiene que ver con el mundo de la sistemática, de la tecnología, estamos en este momento pudiendo entender todo esto que vamos a empezar a trabajar hoy, porque es un momento donde encontramos muchas similitudes con toda tu área de Yanira. Esas similitudes que empezamos a ver desde lo que es el proceso de la red que tenemos, que es la que nos lleva, por ejemplo, en esta noche de una forma virtual, empezar a tener una comunicación, interrelación, y a pesar de que no estemos en presencia física, estamos generando otras formas que son las que vamos a ver precisamente en esto. Y hay una parte de Yanira que son las neurociencias que necesitan mucho de tu especialidad. Y lo que viene ahorita de la medicina, lo que está viendo en la medicina de última generación, toda está dependiendo de ustedes, los de sistemas, porque son los que nos dan a nosotros la comunicación para precisamente poder entrar en procesos que van más allá, que es el mundo virtual precisamente. Y en eso es lo que nos lleva todo esto que empezamos a ver con Deyanira y hablamos de la posibilidad de empezar a hacer una secuencia, una continuidad en este proceso que yo lo he denominado calobiótica y que ya vamos precisamente en paso seguido a comentar. Con Deyanira pues tenemos la idea de iniciar una serie de charlas que sean gratuitas, que sean abiertas al público, que nos den la posibilidad de dar una información sólida, profunda, científica, pero a la vez con lo mejor de esas tres áreas que manejamos en globalidad. Una que es el área de medicinas alternativas y en mi parte lo que tiene que ver con el área de medicina tradicional china, medicina tibetana, medicina ayurveda y en general medicinas de Oriente. La otra parte que es la parte de sabiduría perenne que viene pues, de todas las escuelas, tanto filosóficas, escuelas de sabiduría y lo que nosotros en Occidente denominamos religiones. Y en eso vamos a ver parte de esa sabiduría de Oriente, vamos a entrar al sufismo, vamos a entrar al zen, vamos a entrar al budismo y dentro del budismo vamos a entrar al budismo mahayana, vamos a entrar al budismo tibetano
a los otros clases de budismo. En la parte de India sí que tenemos, ahorita ustedes tal vez algunos estuvieron con la maestra india que estuvo dando algunas conferencias sobre energía, compasión, de algunos de los aspectos que tienen que ver con la esencia del hombre. Y la tercera área, que es la que comentaba, que va muy unida con nuestros hermanos de sistemas, que es las neurociencias, eso que, la especialidad que va últimamente, que sale de la neurología, pero que realmente va integrando áreas como la psiquiatría, la psicología, la antropología, la sociología, la historia, la geografía, es decir, neurociencias realmente se encarga de manejar todas las artes del ser humano. Y entonces en eso empieza a haber una comunicación entre esas tres áreas, entre lo que es neurociencias como puente, entre la medicina occidental y, y las medicinas que llamamos alternativas o medicinas que han tenido una evolución en el caso que estoy hablando de más de 5.000, 7.000 años, que nos traen pues, un conocimiento pleno y que han pasado por muchos procesos de la vida que son pues, importantes, como el caso de esta pandemia. Pues la sabiduría perenne que traen esas escuelas que vienen de la antigüedad. Pero hoy vamos a iniciar una introducción precisamente a la calobiótica y esa introducción la vamos a hacer desde nuestra área de Occidente, desde los griegos. Vamos a saber por qué este proceso lo llamamos calobiótico y por qué se le da esa función de calobiótica. Y pues la idea es hacer estas charlas, van a ir hasta junio las charlas, con la posibilidad ya de todo ese bagaje que vamos encontrado teórico y algunas pequeñas cosas que vamos a dejar como de enseñanza práctica, ya empezar a un segundo episodio de compenetrar mucho más en todo ese conocimiento y ya generar cursos que profundicen y sean cursos teórico-prácticos. Ya estamos afortunadamente empezando un proceso de socialización y eso nos hace que también pues podamos estar en Uniandinos, en los salones, en todos esos espacios tan queridos y tan funcionales y tan modernos y que nos llevan a precisamente poder hacer encuentros más personales en esta segunda parte que queremos hacer con los capítulos y que va liderando Deyanira. Entonces, eso es lo que les queremos ofrecer, precisamente basándose en todos estos cambios que hemos tenido. Y cuando hablábamos, yo hacía hace 2 años algunas conferencias sobre los cambios emocionales y cómo manejarlos en el momento en que se inició la pandemia, desde las medicinas orientales. Yo les comentaba de ese proceso que iba a ser lento y que iba a demorar 2 años, y efectivamente, según eso, porque pues eso dentro de las medicinas precisamente orientales, la china, la ayurveda, pues ellos ven muchos tópicos donde saben cómo va a ser el proceso social de salud, pero cómo tiene todo en la cosmovisión y cómo estamos en una relación de cambios que han venido dándose desde los 90, en una reorganización, reordenación y una toma de conciencia a niveles más elevados de la humanidad. Y eso evidentemente lleva a esos cambios. Uno de los puntos que tenemos ahorita de ejemplo, nosotros pensábamos que se acababa la pandemia y que con eso íbamos ya libremente a hacer un reinicio, una potencialización de todas las cosas y empezaron a venir otros pormenores, alteraciones en toda el área económica por precisamente todos los efectos de la pandemia. Pero ahora con estos movimientos que hay a nivel geográfico y mundial, nos llevan a generar temores, inclusive dentro de algunos ámbitos se habla de una tercera guerra mundial, se habla de que va a ser una guerra completamente nuclear y que puede acabar el mundo. Y eso, tras todo el proceso que vivimos con la incertidumbre de la pandemia, ahora se nos vienen otros factores que tienen que ver con la seguridad mundial, la seguridad de vivienda. Ya no es un virus, sino es un misil
o un proceso de guerra el que ahora está generando la incertidumbre del ser humano. Y esto solo es el comienzo, ya se está hablando de alteraciones en el petróleo, el gas, los alimentos, la zona agrícola, se está hablando de un aumento todavía mayor, un alza de todos los procesos. Y eso pues nos va a llevar a estados que van a continuar y van en encadenamiento precisamente. Y por eso es que desde los 90 estamos trabajando en eso. Y ahora con mayor razón, de cómo dar herramientas, cómo generar desde la sabiduría perenne, desde estas medicinas de hace tanto tiempo, que han pasado y han vivido. En nuestra medicina tiene cerca de 200 años, la medicina occidental, la medicina que conocemos nosotros. Y estas medicinas tienen de 7.000 años o mucho más, lo mismo las medicinas indígenas que están en el mundo. Entonces, precisamente lo que queremos con esta charla de calobiótica es generar realmente un conocimiento, una sabiduría desde esas áreas que les comento para que veamos cómo realmente tenemos un potencial para esos cambios y cómo, de dónde asirnos para precisamente entrar a comunicarnos, a vivirnos, a sentirnos desde otras ópticas que son el proceso de evolución de la humanidad. Entonces, en eso precisamente estaba yo eh, eh, viendo todo el proceso y esta palabra calobiótica la encuentro en uno de mis viajes que tengo a China y compro un libro, el Huang Ti Yin, el libro base de la medicina china, que es como la Biblia, el libro que recibe uno de los conocimientos profundos de la medicina china. Y este libro, en una traducción al español, hablaba en su primera página sobre la palabra calobiótica. Yo nunca la había escuchado, no sabía que existía. Y fue muy simpático que un hispanoparlante encontrara precisamente una palabra en español que no conocía de un libro que es traducido por los chinos. Y en el proceso que fui llevando de pronto con algunos maestros, sobre todo los de Qigong, empezaron a hablarme de algo parecido y cuando hacían las interpretaciones eran muy relacionadas con la palabra calobiótica. Entonces me dediqué a estudiar qué era eso de calos y bios y empecé a encontrar en la investigación que desde el inicio de la medicina europea en la antigua Grecia examina los vínculos entre el desarrollo y la filosofía, de la filosofía y la medicina. La mitología médica ya está presente en el culto de Asclepio. La teoría que combina la medicina y la filosofía se remonta a la epopeya homérica de la Ilíada. Más tarde, la filosofía natural jónica se convierte en la base de todas las ciencias conocidas, incluida la medicina. La doctrina de la catarsis como la forma de limpieza interna impregnaba toda la filosofía antigua. Otro término frecuente en la antigua forma de pensar griega era kalokagatia, que es un ideal de vida hermoso y saludable. La idea de armonía, percibida como una unidad en la diversidad, jugó también un papel importante. Pero durante el periodo checo de Biedermeier aparecieron algunos estudios especialmente esclarecedores sobre la calobiótica, que mostraban cómo vivir de manera correcta, bella y armoniosa, y que podrían convertirse en una fuente de inspiración atemporal para cualquier reflexión sobre la calidad de vida. Entonces, fíjense que ahí tenemos que remontarnos inicialmente a una mitología médica de la antigua Grecia, sobre la medicina europea, sobre la medicina médica, sobre los tres grandes curanderos divinos, Apolo, Artemisa, Centauro Quirón, Asclepio, ¿sí? Para encontrar ese proceso, sobre todo el de Asclepio, el de Cos, que nos empiezan a mostrar precisamente todo un estudio
de esa relación, fíjense, que hay entre medicina y lo que nosotros denominamos filosofía. Entonces, el primer realmente acercamiento que se conoce dentro de la teoría médico-filosófica, les decía, estaba en el Ilíada de Homero. Esta epopeya menciona algunos conocimientos médicos bastante avanzados que existían en su época. Las primeras referencias a asuntos humanos que podrían llamarse médico-filosóficos aparecen en el periodo médico, más o menos entre el siglo noveno, octavo, y contienen palabras como psique y como soma, aunque se usan de forma un poco diferente a como lo empleamos actualmente. Es decir, para describir el destino humano después de la muerte. Aquí el cuerpo humano muerto, soma, contrasta con la vida, psique. La psique que deja el cuerpo en el momento de la muerte presenta la mortalidad humana. Los humanos limitados por su destino mortal se justaponen con los dioses homéricos inmortales, que no tienen psique. Tal como lo ve Homero, la psique caracteriza una vida mortal, no tiene conexión con el hombre. El concepto homérico del hombre entonces empieza a tener unos procesos de evolución hasta que la escuela de Mileto, en el periodo jónico, empieza a hacer algunos cambios en ese proceso y se dan interpretaciones filosóficas posteriores. Se hace una relación entre el hombre y el sol como su componente más superior o espiritual de, del ser. Y esa relación que empieza a ver dentro del concepto alma, espíritu, sol, Dios. Y ahí es cuando ya se conforma de una forma más sólida eh, lo que es la filosofía hipocrática. Y aquí entramos al grande de la medicina, al nuestro padre de la medicina en Occidente, Hipócrates, 460 antes de Cristo. En ese tiempo, más o menos, si estamos viendo, haciendo una relación de tiempo en el lado de lo que pasaba en Asia, en ese tiempo es el nacimiento también de Confucio por ese tiempo y de Lao Tse. Entonces, fíjense cómo Hipócrates, Lao Tse y Confucio están en el mismo periodo de tiempo, generando los mismos estudios profundos de esa relación del hombre con su medio y esa interrelación que hay precisamente entre el hombre, su medio, su psiquis, su soma y el proceso que tiene de interrelación entre eso. En eso resultan los documentos hipocráticos, que son un trabajo de muchos médicos que abarcan casi 100 años. Estos tratados anónimos fueron escritos por eruditos en el siglo III antes de Cristo para la Biblioteca de Alejandría, por orden de Ptolomeos, que busca el conocimiento de los Ptolomeos. Predominan, pero también se discuten los puntos de vista de la escuela King y de la escuela de Sicilia. De ahí pasan los médicos asclepios, pero con toda la filosofía, y el corpus hipocrático. Ese corpus hipocrático se imprime por primera vez en Venecia en 1526. Su posterior edición en 10 volúmenes del filósofo y lingüista francés Émile Loutre en los años 1839 y 1861 no está a la altura de los estándares de hoy, pero en su conjunto nunca ha sido superado. ¿Qué tipo de conocimientos debemos a la medicina hipocrática? Vamos a repasar algunos conocimientos que son los principios básicos de la doctrina hipocrática. La enfermedad surge como reacción a una mala forma de vivir. Fíjense, aquí ya esos principios que somos los que estamos trayendo en este momento con las determinaciones sociales en salud que hace la OMS, la Organización Mundial de Salud, sobre qué es la calidad física. No es solamente la ausencia de enfermedades, sino la presencia de una armonía o un equilibrio en el estado físico, emocional y mental. Entonces estamos volviendo a los principios hipocráticos de la reacción a una mala forma de vivir.
siendo causada por una perturbación en el equilibrio de los jugos corporales. Todo organismo tiene un poder curativo natural que trata de restaurar el desequilibrio. Más importante que un diagnóstico es la clasificación de la enfermedad, su pronóstico y el destino del paciente. El interés médico se centra en su recuperación. Por lo tanto, la tarea principal de un médico es influir en las reacciones y procesos naturales, que tienden a ser eficaces, pero no lo son siempre para salvar el organismo. Y ahí empieza entonces con ese concepto de Hipócrates, que después entra Demócrito de Abdera, año 470-360 a.C., y reconoce la terapia del cuerpo y la terapia del alma, y presenta argumentos por los que el alma debe recibir un trato preferencial. Demócrito es, por lo tanto, el primer autor en hacer una distinción entre la medicina como fisioterapia y la filosofía como psicoterapia. De esta manera, plantea la filosofía como un tacné, arte que cuida el alma. Al cuidar de la salud del alma, Demócrito también busca un camino hacia la felicidad. Las fracciones de Demócrito son probablemente las evidencias más tempranas de una nueva especialidad psicoterapeuta, más tarde denominada filosofía. Y de ahí empiezan a verse los movimientos, y luego Platón, 347, los años 300 y 400, consideraba la superioridad del espíritu sobre el cuerpo, como puede verse en su constitución. Sócrates, según Platón, ya amonestaba a sus conciudadanos a preocuparse más por su alma que por su comodidad material. La filosofía, tal como la concibe Platón, se convierte ahora en una técnica psicoterapéutica, análoga a la medicina. Desde entonces, la filosofía comenzó a ser vista como un método para separar el alma del cuerpo, y se denominó morir vivo. Y entramos a un periodo que se denomina catarsis. La palabra catarsis, que significa limpieza, se convirtió en una categoría muy amplia en toda la filosofía antigua. Es un término flexible aplicable a la religión, a la filosofía, a la medicina, de hecho, a todo lo que tiene que ver con el ser humano. Fíjense cómo vamos sumando procesos que va trayendo en hacer que no solamente el hombre es un cuerpo físico al cual hay que salvar de enfermedades, sino lo vamos complementando ya con un proceso que tiene que ver con su alma, y se le empieza a dar importancia a eso que se denomina espíritus o espíritu, y a la psicoterapia. Y aquí en la palabra catarsis, o en el término catarsis que se emplea para ese periodo donde la condición y la sabiduría que tenían los sabios de esa época empieza a mostrar que ese periodo de catarsis era un periodo precisamente de limpieza más interior que exterior. Hesíodos, en su obra El nacimiento de los dioses, escribió que la voz de un cantante calma las almas perturbadas. Y los pitagóricos afirmaron que el arte limpia la mente humana. El arte limpia la mente humana de pasiones destructivas, cura enfermedades y contribuye a un bienestar espiritual. Platón también elaboró la doctrina de la catarsis en sus obras, cuando propuso eliminar la ignorancia y las deficiencias morales del alma humana por medio del arte. La catarsis de Platón se basaba o se asociaba con la belleza y la pureza, mientras se despojaba de todo lo sensible y experimenta todo de una forma pura. Para ello, el alma tiene que desprenderse del cuerpo,
y unirse lo más estrechamente posible a la razón y dejar que se impregne por completo. En el diálogo de Filibos, Platón conecta la limpieza con la idea de selectividad, de claridad, de representación perfecta. Sostiene que las virtudes, y de hecho todas las cosas, deben ser llevadas a la máxima perfección, alcanzando así la mayor pureza. Aristóteles de Abdera finalmente le dio a la catarsis la parte más importante de la doctrina integral. La catarsis o limpieza del alma humana por la compasión, la empatía y los sentimientos de miedo o ansiedad se encontró o se encomendó al arte, principalmente a la tragedia. En su tratado titulado Poética, Aristóteles señala que el arte, y sobre todo la tragedia, tiene una función importante: mover emocionalmente a un espectador sensible hacia la bondad, combinada con la racionalidad y la magnanimidad, aliviando así sus tensiones y preocupaciones mentales. Fíjense cómo Aristóteles aquí entra a fusionarnos con lo que en este momento estamos en el proceso de la moda de la empatía, en el proceso de la moda de encontrar la compasión dentro de todo ese movimiento tan inmensamente grande que es en este momento el mindfulness. Y está en ese tiempo, estamos hablando de Aristóteles 384 a 322, ya de nuestra era. Desde ese tiempo ya se estaba hablando precisamente de ese factor integral en la catarsis que tenía que ver precisamente de no solamente la cura de enfermedades físicas, sino la cura de enfermedades del alma, que al igual que las enfermedades del cuerpo, surgen del desequilibrio del organismo, del exceso o de falta de energía, decía Aristóteles, del agotamiento después de un día de trabajo monótono, transformado en una obra de arte por el artista, no se disipa, sino que genera más energía, que es una fuente de fuerza emocional y agilidad en las personas cuyas almas son receptivas a las formas bellas, es decir, estéticamente agradables. Afectan la constitución psicofísica del hombre como algunas drogas calmantes y purgantes. Entonces, aquí entramos a un punto muy interesante. Y fíjense, estamos hablando de los años 300 después de Cristo. Y estamos volviendo a recoger nosotros todo esto de Hipócrates, de los grandes filósofos y pensadores de ese tiempo en Grecia, que ya desde ese ámbito de lo que es la catarsis, nos hablan precisamente de lo que estamos empezando a vivir ahora y entrando a una medicina de profilaxis, una medicina más de prevención y una medicina de potencialización. Aristóteles argumentó que el teatro y la música son buenos para el alma, solo si se renuevan y preservan el equilibrio cuerpo-alma, esa dualidad del ser, que es una dualidad pero que está en un solo plano, es como el yin o yang, ese blanco y negro de ese círculo que tienen los chinos, que están juntos pero no se pueden separar, cuerpo y alma, eliminan la escasez o el exceso de energía. El drama y la música deben inducir suavemente un estado normal, un estado armonioso en el organismo y llevar la condición perturbada o desequilibrada a un punto medio, dorado y en armonía. Con la profesora Sara, precisamente de psicología, estamos hablando precisamente mucho de ese tema de la danza. Ella tiene un curso hermosísimo sobre el movimiento del cuerpo y la danza como una referencia de autoconocimiento, un curso que les invito para, va a ser dado en junio precisamente aquí en Uniandinos, o creo que en Educación Continuada en la Universidad de los Andes. Ese tratamiento catártico es en realidad una curación homeopática, donde la piedad se cura con piedad, miedo por miedo, locura por locura. Pero claro, la piedad que cura y la piedad por curar no son idénticas. De ahí pasa todo ese proceso de evolución a lo que les decía
el otro ítem que es Kalokagatia. Kalokagatia, que es el ideal del bien estético y saludable de la vida. Entonces, ese pensamiento, ese término común en el pensamiento griego antiguo, con significado para la terapia del alma, una palabra compuesta ya por kalos, hermoso, y ágatos, bueno. Las primeras interpretaciones de Kalokagatia son para que pueda encontrarse en las fuentes de las esferas de los 7 sabios y los pitagóricos. Por ejemplo, a Solón se le atribuye la declaración mantener la Kalokagatia de la moral más fielmente que un juramento. Fíjense que esto de Kalokagatia, cuando ya, no vamos a entrar hoy, pero cuando se hacen los estoicos, cuando se hace el movimiento de los estoicos, están buscando algo muy similar a Kalokagatia. Y este es un movimiento que precisamente empieza a generar y que hoy en día ustedes saben que el estoicismo está cogiendo una popularidad grandísima y es precisamente cómo desarrollar por medio de la virtud el proceso de autopotencialidad del hombre. Eso lo lleva el proceso del estoicismo. Pero aquí Sócrates dice en Kalokagatia, es la esencia de todas las virtudes, todas las buenas obras. Argumentó Sócrates que solo un hombre sabio puede ser kalokagatíco, equiparar la kalokagatia con la sabiduría. Platón, por el contrario, entendió la kalokagatia como la simetría entre cuerpo y alma. Fíjense esa relación que realmente parecía que fuera diferente. Dentro de los chinos se habla de las energías superiores, que son energías que dependen de las virtudes y están dependiendo del alma. Entonces, eso que hablaba Platón realmente era el mismo sentido que hablaba Sócrates, pero que en ese momento no se podía comprender que ese proceso de esa dualidad entre cuerpo y alma tenía que ver precisamente con la esencia de todas las virtudes. Para Platón el nombre kagatíco es aquel que ha ennoblecido no solo su sentido de la belleza, de la música, del arte, sino también su cuerpo. Un hombre que también puede detectar todas las imperfecciones de la vida. Aristóteles dice que Kalokagatia es la virtud total, todas las virtudes parciales entrelazadas entre sí. En su interpretación, es el estado de integridad en la vida espiritual de un hombre. Para los antiguos griegos, Kalokagatia significa la armonía del cuerpo y del alma, el objetivo final de toda búsqueda humana de bondad. Para ellos la belleza era inseparable de la virtud, y cada virtud implicaba riqueza, salud, fuerza, poder. La Kalokagatia clásica era peculiar porque se percibía como una cualidad innata, una idiosincrasia de los socialmente privilegiados, aquellos de origen noble y bien educados. Para el pensamiento chino y en el libro del Shouji, del I Ching, que es la base de la cultura china, hacen exactamente la misma diferencia. Dicen que hay un hombre noble y hay un hombre vulgar. Y el hombre noble es el que encuentra de lo bello, lo bueno y lo verdadero su acicate para vivir. Y hace que la vida se convierta en un arte frente al hombre que denominan vulgar, que es un hombre primitivo que solo está en la búsqueda de los placeres y deseos momentáneos y no en la búsqueda de la vida como un sentido y como un arte. Por eso fíjense que aquí empezamos a ver cómo las artes, la danza, la música, el teatro, la pintura, todas las artes vienen a ser ya claramente una expresión de comunicación con planos elevados de conciencia, los llamarían los neurocientíficos, y con el espíritu lo llamarían los místicos y los sabios. Al final de la era antigua, durante la crisis de este proceso, se llevó
a una visión que era sostenida por Isócrates. Él definía Kalokagatia únicamente en el sentido moral como resultado de la búsqueda espiritual interna del hombre. Eso también requería una forma de vida abstemia y el rechazo de los placeres mundanos, por ejemplo, el ascetismo estoico. Esta idea solía surgir en los discursos de Clemente de Alejandría. La idea de Kalokagatia sobrevivió hasta nuestros días, aunque hoy en día suele tener un contenido un poco diferente. Podría ser útil la influencia de Miroslav Tirs, para quien Kalokagatia era el ideal de la educación humanista o humanística hacia la salud física y mental, así como la belleza. Luego de Kalokagatia entra un término dentro de la evolución de los griegos, que es la armonía, y empiezan a encontrar que esa concepción, sobre todo Pitágoras con sus discípulos, hablan de que todo el universo está constituido armónicamente. Esta armonía existe entre cuerpos celestes que se mueven en órbitas celestes, desencadenando en el éter una vibración que produce la música más exquisita. Desafortunadamente, dice Pitágoras, el oído humano registra este canto insondable como nada más que el silencio. El movimiento regular de los cuerpos celestes excita sonidos armoniosos que resuenan en todo el universo. Y ahí está la conocida frase, armonía de las esferas, de la cual, si ustedes, algunos que sean melómanos, saben que dentro de la música hay un movimiento de eso. Y hay muchas obras que están dadas para esa concepción de lo que es la armonía de las esferas. La noción de armonía del alma aparece en el mismo contexto. El alma es también una cierta armonía, una consonancia basada en la razón numérica definida, como todo el universo. Este concepto del alma humana explica el peculiar deleite que deriva de la música. De acuerdo con el dicho de que similitud significa afinidad, el alma responde gozosamente a estas vibraciones armónicas que inciden y resuenan con los elementos relacionados dentro de la esfera de los cuerpos celestes en órbita. En esto quiero hacerles también una relación con los chinos que precisamente en el libro del Chou-Yi hacen la relación exactamente igual con todo del universo y toman, por ejemplo, a, se me fue la estrella polar del norte y toda la concepción de las 9 estrellas que forman ese complejo como un código que va en relación de armonía con el ser y como todo lo celeste, ellos hablan de 28 estrellas, pero hacen una lectura de toda esa relación, de la música precisamente que tiene el universo y eso cómo armoniza, genera un sentido de armonía con el espíritu y alma del ser. Entonces fíjense cómo desde áreas tan distantes como Asia y como China se están viendo y estudiando y profundizando y plasmando los conceptos de esa relación en un acorde de cuerdas del laúd. Miren que es bonito. Siempre es la referencia en Grecia de un instrumento que es el laúd, un instrumento de cuerda, como un instrumento que ayuda a la conexión de el ser con su propia alma. En los chinos, el instrumento es un laúd, evidentemente, se llama Guqin. Todo eso vamos a irlo viendo, lo vamos a ir sintiendo. Se van a hacer procesos de Qigong con ese instrumento precisamente, estados de meditación que se hace. Yo, precisamente en mi consulta, tengo en la sala de terapias música únicamente de Guqin, donde los pacientes entran en un estado meditativo. Los pacientes comentan que entran en un estado de sueño consciente. Sienten como si están dormidos, pero están conscientes de todo lo que está pasando y sienten una profunda paz. Entonces, dentro de esa concepción del laúd, Grecia, Guqin, China,
El alma tiene la capacidad de perfeccionarse a sí misma mediante la exposición de la música. Esto se debe a que la música, estoy hablando de la noción de la armonía en el tiempo de la historia de los griegos, ¿sí? No es el momento actual, pero fíjense que en este momento el diálogo es exactamente igual. En el proceso de musicoterapia, que es una especialidad de la medicina, el alma pone en sintonía con la armonía eterna, que se supone que los músicos deben traer del cielo a la tierra. Y este es un factor que es muy bonito dentro de las artes. Se hablan que las artes precisamente son el proceso de bajar el espíritu y plasmarlo en pintura, en escultura, en música a la tierra para que el hombre de una forma, y fíjense lo hermoso, simbólica, ¿sí? Simbólica, no es cognitiva, no es razonada, no es analizada, no es investigada, es por medio de símbolos analógicos para que encuentren su contacto con el alma. Por eso el origen de la melodía que Pitágoras y sus discípulos utilizaron en la música, lo utilizaban para tratamiento de enfermedades humanas. Entonces la música en Grecia se considera generalmente como una herramienta importante para influir en una persona. Por lo tanto, Pitágoras es el fundador de la terapia musical. Fue el primero en introducir la educación por la música, por ciertos ritmos y melodías. Eso llevó a un tratamiento de la moral y las pasiones humanas que pretendían devolver la armonía mental a lo que era antes en una persona sana. Pitágoras prescribía curaciones musicales, una especie de puesta a punto musical. Intentaba convertir las obsesiones que brotan en los hombres y afloran en formas irracionales. Dolor profundo, ira, pena, celos morbosos, miedo, infantilismo. De hecho, todos los problemas humanos en virtudes por melodías apropiadas como si fueran medicamentos. La idea de la música como una terapia eficaz para el alma se puede encontrar en los llamados cultos órficos. Su idea básica era la creencia de que el alma humana está aprisionada en el cuerpo por fechorías anteriores. El alma puede liberarse solo lavándose, quitando sus pecados. Esta limpieza se hacía a través de los llamados misterios órficos, que involucraban la música y el baile. Luego, ya de este proceso de armonía, entramos a la era de los calobióticos. Y aquí ya entramos propiamente a hacer esa referencia que hemos hecho secuencial e histórica y desde los griegos para ahora hacerla ya muy puntual. Y fíjense que este proceso de calobiótica realmente, aunque algunas escuelas la tienen en Grecia, viene del Biedermeier checo, de Checoslovaquia. Un estilo de vida distinto de la gente en el territorio checo en el periodo entre el Congreso de Viena y el año revolucionario de 1848, apareció un estudio extremadamente perspicaz en la monarquía de los Habsburgo sobre calobiotics o cómo vivir bella, armoniosa y correctamente en los tiempos modernos. El crédito de su publicación es principalmente para el profesor vienés de anatomía Wilhelm Braun, cuyas obras y la obra principal, me puse al proceso de buscar, se llama Calobiotic und Funktionsleben wissenschaftlich aufgebaut, 1869. Es Calobiótica, el arte de vivir. Y encontré precisamente el libro, y lo tengo en PDF, y ustedes de pronto ahorita vamos así, les muestro el libro, es un libro bellísimo, escrito en alemán, y escrito a mano precisamente, en ese año 1839. Proclamaron que el hombre no debería vivir simplemente con las reglas de la razón práctica, sino también por los principios de la belleza. El hombre no solo debe esforzarse por vivir mucho tiempo sanamente, sino también hermosamente, bellamente, buenamente.
verdaderamente. Ejemplos históricos de calobióticos prácticos en ese país fueron Centro de Vida, Hermosa de Antonin Bate, el ilustrado propietario de Lickpinock, con la mezcla de arte, política y ciencia, checos y alemanes, también el cementerio de Albrechtist. Para algunos, los requisitos de los calobióticos pueden parecer idealistas, románticos, y puede que sea cierto que la mayoría de la gente hoy en día es demasiado pragmática. Quizás lo más importante para ellos es lo que puede contar, lo que se puede contar, lo que se puede ver con los propios ojos, lo que se puede tocar. El objetivo real de la calobiótica es de esa esencia que ha venido de esa parte que estamos estudiando en ese momento, que es Occidente, es embellecer la vida humana, potenciar la razón y la fantasía en su mutua concordia y armonía. La calobiótica se esfuerza por ordenar la vida siguiendo las leyes de la belleza. Una persona calobiótica se enfrenta a dos opciones. Una, puede hacer visible la belleza existente para abrir los ojos de las personas a un sentido de la belleza. O dos, él mismo puede crear belleza a través de su creatividad natural, sin ser necesariamente un artista. A diferencia de la estética, el tema central de la calobiótica no es el arte, sino la vida real, o más precisamente, la calidad de vida. Ese es el punto, porque la calobiótica significa contemplar y cultivar la verdadera belleza dentro de nosotros mismos y en todo lo que nos rodea. La calobiótica también se basa en las tradiciones filosóficas y culturales de la antigüedad, en su enseñanza sobre la armonía, la calocacatía, la catarsis, la armonía y otras ideas, que trata de desarrollar en diferentes épocas y por medios un tanto diferentes. Dentro de la concepción ya, y por eso fíjense que aquí llega a encontrar la concepción de lo que es calobiótica y emplean los chinos, y eso es una cosa que siempre me ha impresionado del pueblo chino y de los académicos chinos, que no solamente traducen algo de una manera que sea eh, entendible, sino profundamente entendible, esencialmente entendible. Y por eso ellos escarban dentro del lenguaje para encontrar la palabra calobiótica, al proceso que ellos llevan como chino, como todo su argot de lo que es el arte que ellos denominan el Neidán, que vamos a irlo viendo, que es el arte de la alquimia interior, el arte de la autocultivación interior. Y le ponen en la traducción al español y al inglés y al alemán la palabra calobiótica. Entonces quería precisamente hacerles esta introducción histórica y de lo que es la palabra para empezar nosotros sobre esa medida, empezar a encontrar esos códigos que ya dentro de todas esas artes que les comento a ustedes, que tienen que ver con eh, todo el complejo que es la sabiduría, lo que vamos a estar viendo de todo ese proceso. Aquí estoy compartiendo, no sé si, ok, ya salió. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Las clases vamos a hacer de 1 hora, para que sean precisamente tener un tiempo de 1 hora y un tiempito después para contestar preguntas, con el fin de que haya una percepción realmente y no haya cansancio dentro del proceso. Esto simplemente lo voy a dejar como introducción eh, de abrirles el apetito para la próxima sesión dentro de 15 días. Aquí es como los chinos toman la calobiótica. Este ya es desde el lado chino. Ellos lo hablan como la estimulación de 3 tesoros que tenemos los seres humanos. Uno, un tesoro que tiene que ver con la forma y el cuerpo, solamente hago la introducción, y lo llaman el
el tesoro de lo terrestre. Un tesoro que tiene que ver con ese tesoro tiene que ver con el cuerpo, y el otro tesoro que tiene que ver con la energía o la mente. Y el tercer tesoro que tiene que ver con el Shen o el espíritu, precisamente. Esto es lo que vamos a desarrollando en la próxima clase, para que entremos ya desde esa área de lo que tiene lo chino y esa sabiduría, para que entremos en esa unidad precisamente de todo el proceso. Aquí voy a ver si intento hacerles una muestra un poquito del libro de calobiótica para que ustedes lo puedan ver antes de entrar ya a la parte de preguntas. Déjenme un segundito a ver si puedo acá. Okay. Creo que no nos está dejando compartir ya otra vez. Ya me devolví. Ok, ya estamos acá. Hicimos. Estamos viendo la imagen del... Sí, mire, Sí, ya aquí se está está, viendo. ahí se está viendo. Miren, miren esta belleza que me parece hermosísimo. O sea, qué rico poderlo tener. No hay copias del libro, solamente se pudo generar la traducción de en Leipzig, precisamente, al paso a PDF o a imagen. Entonces es un libro con tapa de cuero, calobiótica. Leipzig, 1844. Y miren la hermosura de la escritura del libro en ese tiempo. Un libro de 210 páginas, donde habla precisamente de todo el aspecto de cómo se estudiaba, se entendía ese proceso de belleza, que era la parte fundamental del encuentro, precisamente de ese estado, que ahora lo estamos manejando en neurociencias y todo lo que está manejando, y en eso tiene que ver mucho la medicina alternativa, en ese manejo de cómo encontrar una vida que se desarrolle más desde una bondad para vivir. Hay un deseo de vivirla con gusto, con gracia, con arte. Por eso, Calogética es el arte de vivir. Entonces, Deyanira, creo que hasta aquí voy a hacer la parte de la presentación para dar un tiempo a las preguntas, comentarios que quieran ustedes que hagamos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Entonces, quien tenga preguntas pueden escribirlas en el chat. ¿Quieren abrir su micrófono y darlas en a viva voz también? El doctor está dispuesto a responderlas. Entonces, adelante, por favor. Tuvimos un inconveniente con el correo que se mandó del informe del enlace. Igual se está grabando la conferencia y mañana se las vamos a enviar a todos los que se inscribieron. ¿Sí? El enlace, porque la retransmisión hoy no se pudo hacer directamente. Pero bueno, entonces por favor, quien tenga preguntas, adelante. Doctor, parece que todo quedó muy claro, no hay preguntas. No esperemos a Wow. ver. Activen sus micrófonos o escríbanos en el chat en la parte inferior y con todo gusto leemos la pregunta al doctor Buitrago. Y el proceso de esto precisamente, lo que queremos mostrar en todo el proceso, es cómo realmente no es algo que viene de la medicina moderna o de últimos estudios. Y la pregunta es, ¿qué pasó con todo este movimiento? ¿Por qué no se continuó el que se integrara el alma y el espíritu
a la vida del hombre y a la vida de la medicina? Y la respuesta es la siguiente. Fíjense que aquí estamos hablando de griegos, pero no hemos hablado nada de Galeno. Y uno de los procesos que hace Galeno precisamente en el afán de buscar un entendimiento para la solución de enfermedades, se enfocan sobre el cuerpo humano y Galeno empieza, es el maestro de la disección de la anatomía y empieza a mostrar que hay un sistema anatómico, un sistema fisiológico, un sistema que entra en fallas cuando está en proceso de infecciones o de heridas o de traumas y empieza la medicina a cada vez disminuir ese componente esencial que tiene el ser humano y es más, el componente primario que tiene el ser humano. Nosotros somos un espíritu que está insertado dentro de un cuerpo, que cuando el cuerpo deje su forma física, vamos a quedar únicamente en espíritu. Y cuando uno comprende eso, y fíjese que toda la sabiduría perenne, precisamente la Swami estuvo hablando muchísimo de eso, de ese proceso del mundo interior o del mundo del ser esencial, que es el que verdaderamente estamos aquí para vivir. Ya con el tiempo, y voy a adelantarles como la globalidad de lo que eh, se quiere con todo esto y ese movimiento que siempre ha sido, tanto en Oriente como en los pensadores griegos, de ese efecto de vivir el arte o el arte de vivir, es precisamente desarrollar esa fusión para que sea el espíritu y el alma que comanden la materia, con unos procesos de conciencia superiores y de potencialidad superiores. Esto es necesario en este momento y por eso les hice la introducción de los cambios que están dando a cabo y precisamente es potencializar al humano en el encuentro de nuevas capacidades, nuevos estados creativos, pero eso no viene por cursos ni viene por la compra de una aplicación, sino es el proceso de cada uno de los seres que vienen a entrar en una introducción y vivencia. Y neurociencias la saca del estadio para esta área de la sabiduría perenne, para esta área de los griegos, para esto de Hipócrates, diciendo, evidentemente, sí, voy a compartir un momentico unas diapositivas sobre precisamente, que quiero que vean ustedes, sobre lo que neurociencias está estudiando, solamente las traje como un resto de ejemplo. A ver si podemos compartir esa que acabé de sacar para que tengamos acá. Perfecto. Entonces, esto es un ejemplo de lo que ustedes están viendo. Todo esto es neurociencias puras ya. Cuanto más fuerte responde nuestro cerebro a los latidos del corazón, más pensamos en nosotros mismos. Para recibir el mundo es necesario que el cerebro se coordine con el corazón. La falta de coordinación supone una pérdida de información y desconexión de uno mismo con el mundo. El exceso de comunicación supone una perspectiva del mundo muy autorreferencial. Y aquí todos estos son estudios que se han hecho. Las zonas donde se hacen los hiperestímulos para esa comunicación. El cerebro del alumno se sincroniza con el del profesor. Ejercicios de pranayama modulan las redes neuronales involucradas en la atención y la emoción. La respiración influye sobre la dinámica neuronal en áreas tan relevantes como el hipocampo, ínsula o corteza cingulada. Los ejercicios del pranayama disminuyen la ansiedad, emociones negativas y aumentan la atención. Y miren aquí la línea del pranayama y la línea de control de una persona ansiosa frente a una persona sin pranayama y con pranayama para esos estadios.
Los ejercicios de pranayama modulan la actividad y conexión de dichas zonas, impactando en la atención, mejor memoria y un equilibrio y estabilidad en las emociones. El ejercicio físico moldea la arquitectura cerebral. Se considera el cerebro como una red formada por áreas en constante comunicación. El patrón de conexiones se conoce como topología neuronal o arquitectura cerebral. La arquitectura cerebral determina cómo el cerebro es capaz de procesar la información que llega. El ejercicio físico es un factor clave para la ordenación de la red, induciendo mapas más saludables y protectores. La emoción sincroniza los cerebros y los cuerpos. Vuelvo a decirles, todo esto es lo que está investigando neurociencias y miren a qué niveles estamos viendo. O sea que esto quiere decir que calobiótica, que todos los procesos que empezaron los griegos, ya neurociencia está diciendo, evidentemente, es evidente que hay un efecto y un movimiento en el cerebro por las emociones, por los pensamientos, por el ejercicio, por la música, por la relación que hay cerebro-corazón, ¿sí? El cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Nosotros percibimos, tenemos una percepción de todo lo que pasa milésimas de segundos antes de que acontezca. Y es el cuerpo el que recibe ese proceso. Ese es, para la acupuntura es un proceso de, de entendimiento de por qué precisamente funciona. Entonces, eso genera una mejora en foco de atención, memoria, productividad, creatividad, innovación, unos beneficios en la salud del sistema inmune, de crecimiento del estrés, de la baja del colesterol y un mejor sueño. Aquí está pues todo el proceso sobre las partes que hace sobre la actitud, la intención y la atención, que solamente lo estoy dejando como muestra precisamente de ese suceso. Entonces era un simple ejemplo que estamos haciendo. Ya después en el tiempo vamos a entrar desde cada uno de ellos a generar ese entendimiento. No sé, Deyanira, si entró Sí, alguna. aquí nos escribe N.A. Noriega. ¿Nos Sí, sí. podría, por favor, compartir alguna bibliografía básica para comenzar a leer sobre el tema? Eh, va a ser muy extenso y más bien la mejor bibliografía que les voy a dar es para que anoten ahí. Se llama Webinar Uniandes, ¿sí? Medicina Alternativa, cada 15 días. Ustedes van a ir a ese sitio y ahí les van a dar una información básica muy sólida y cada 15 días les van a dar de pronto formas de incorporar, de traer para todo eso. Entonces, esa es la mejor bibliografía que en este momento les puedo dar. Este esfuerzo que estamos haciendo con Deyanira, que iniciamos hoy, para precisamente eso, ya entregarles, o sea, mi responsabilidad en este momento y mi deseo, que lo hago con todo el amor del mundo, es resumirles. Yo llevo en esto más de 35 años con muchos viajes hechos a India, China, con educación en esos sitios y con todo el proceso que pues, llevamos dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Yo estoy allá manejando esto mismo, allá en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Entonces, la idea es precisamente todo ese trabajo ya simplificarlo, unirlo, interrelacionarlo para que ustedes tengan ya una forma mucho más sencilla, mucho más fácil, mucho más entendible y ya en cosas puntuales pues podemos generar bibliografía con todo gusto. Ochoa, por ahora no tengo preguntas, suena todo muy interesante. N.A. Noriega, ¿cómo se relaciona con la práctica médica sintergética? Realmente el movimiento que hace el profesor Jorge Carvajal es empezar a ver los movimientos de medicina alternativa y darse cuenta que los movimientos todos, la homeopatía, la terapia neural, la medicina tradicional china y demás de ese universo que son las medicinas alternativas, tienen un canal conductor y tienen unos principios conductores. Yo
pertenezco todavía de corazón a la escuela de Jorge Carvajal, con él, con Santiago Rojas, con Luis Arango, con Santiago Córdoba, con Federica Freire y algunos más, en los años finales de los 80s y 90s, empezamos a hacer los trabajos de lo que fue, lo primero era bioenergética, integración bioenergética, hasta que finalmente sale todo lo que es intergética, y era precisamente el entrar en ese sentido de interrelación en todas las artes sobre principios fundamentales. Entonces, Sintergética tiene que ver todo y de ahí vamos a adquirir mucha sabiduría y muchos conocimientos que hay para traerlos precisamente en todo esto. Bueno, yo lo que les quiero adicionar, como les comentaba el doctor Buitrago, él hace ya unos 3 añitos que viene apoyándonos con varias conferencias. Si alguien quiere ver sus conferencias, que todas las hemos grabado, esa también se va a grabar y se la vamos a retransmitir. Entonces yo les quiero compartir un enlace, o sea, se los voy a mostrar. A ver, un segundo, a ver si se ve. ¿Ven esa pantalla? Sí, señora, está viendo la pantalla. Perfecto. Entonces aquí yo tengo, es un archivo donde tengo todas las conferencias que hemos venido dando, de todos los trabajos que hemos venido haciendo. Entonces hay diferentes conferencias de diferentes temas. Por ejemplo, aquí hicimos una de neurociencia y management que nos la hizo un italiano que estuvo aquí muy interesante. Sí, Y eso aquí es una están, por conferencia ejemplo, buenísima, buenísima. sí, ahí está, o sea, esa conferencia está ahí y la pueden consultar. Por ejemplo, aquí también tuvimos una desintergética con la doctora María Carolina Niño, ¿sí? Entonces ahí tenemos, aquí está el cerebro y su potencial del doctor Huitrago, la ciencia de la conciencia, el poder interior. Si usted le dan clic sobre cada imagen, van a llegar a la conferencia. El experto Isamo inconsciente, que son diferentes temas que ha tocado el doctor Huitrago. Aquí, ¿qué más tengo por acá? Aquí está estos que sanando los traumas emocionales desde la medicina tradicional china, parte 1 y parte 2, medicina ayurveda, a través de la medicina ayurveda, a través de la medicina tibetana. Entonces esto, y las conferencias de las que habló de Swami, sí, fueron estas prácticas de yoga y el prana y manejo de energía. ¿Sí? Buenísima, Ahí no sé. están, entonces las pueden ver. Muy Entonces bueno. yo les voy a copiar este enlace para que simplemente tengan acceso a él. Si ya se los copio en el chat para que simplemente puedan llegar ahí y pueden ver las conferencias. Hay varias conferencias que son las recuperación de todo lo que hemos venido haciendo en estos últimos años. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir. A ver, ¿dónde dejar de compartir? Ya, aquí está. Entonces se los voy a copiar aquí, el enlace. Entonces, ese es un enlace que si ya se lo compartí ahí y básicamente todos llegan a ese archivo que tiene todos los videos. ¿Sí? Aquí dice Diana Marcela Ramírez, muy interesante, gracias por compartir tanta sabiduría. Hay tal vez una de Yanira de Maritza Cañón, y tú la ves un poquito más arriba. Sí, espera un segundito que escribieron más. Sí, Marixa Cañón, ya, listo. Dice Noriega, dice, muy interesante, muchas gracias por compartir su experiencia y conocimientos, doctor. Marixa Cañón, buenas noches, doctor, muchas gracias por la importante exposición. La calobiótica es una ciencia. Para tratar cualquier enfermedad, el paciente debe estar preparado de alguna manera. Ejemplo, ejercicios de meditación para que reciba sanación. Gracias. Gracias, Yanira. Entonces, para Maritza, no, precisamente por lo mismo, el mismo suceso, es más allá que una ciencia, es un arte que precisamente lo estudia el humano para que se comprenda que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino tiene que ver con el mundo emocional, el mundo mental, pero más allá del mundo mental, es esa relación que hay del espíritu sobre la materia y es actuar sobre la conciencia del alma y la conciencia del espíritu. Entonces, esto es muy bonito porque
Ya en este momento empezamos y recogiendo precisamente de la antigüedad, tanto en Occidente, la griega, como en Oriente, en India, China y todo esas civilizaciones. Y en general lo que está haciendo el mundo es volver a recoger de el proceso donde el humano tuvo que generar un proceso de materialización y de ver el mundo solamente desde la materia, para entrar de nuevo recogiendo eso que habían investigado esos humanos de ese tiempo, volver otra vez a releer toda la evolución del hombre humano y eso del ser humano, pero y eso es lo que está pasando en este momento. Por eso son los cambios tan fuertes, o sea, los cambios no son hechos por cosas exteriores, es porque la evolución del ser humano, llegamos a un tope donde estamos en una búsqueda y es increíble. Y miren cómo esto es de bonito porque no hay nada ni bueno ni malo, sino solo como un proceso de evolución del ser. Y respecto a qué lo digo, todo lo que tiene que ver con estados ampliados de conciencia. ¿Sí? Uno, de forma natural, nosotros ya las nuevas generaciones están llegando con un medio alternativo y virtual. Ya los que están naciendo el día de hoy están naciendo en la era del metaverso, de una realidad de pensamiento virtual de otras dimensiones, los que están naciendo hoy. Ya nosotros vamos hasta ahora a educarnos y a empezar a conocer. Ellos ya nacen en ese mundo, como nosotros nacimos en otro mundo. Entonces, ya desde hace 30, 40 años, los niños nacen con un celular en las manos, donde están abiertos a toda una cantidad de información. Antes uno tenía que llevar al niño hace 20 años y llevarlo de paseo, llevar un sonajero y llevar cantidad de juguetes y una parafernalia de cosas para poder divertirlo. Hoy simplemente a un niño de 6 meses se le da el celular para que vea muñequitos, cosas y interactúe ya de una forma impresionante. Por eso digo que la evolución se la debemos a nuestros compañeros de sistemas, de sistemática, que son los que han hecho ese proceso. Entonces, ¿cómo queremos que esos niños que van en interconexión, que ven un mundo virtual y que todos no tengan más inteligencia, más formas de ver las cosas, si están en otro mundo diferente de nosotros? Eso se está llamando evolución. Y eso nos unió a un factor muy importante, fueron las drogas. Nosotros creemos que eso ha sido una cosa terrible, que ha matado a mucha gente, pero empecemos. Y miren esto tan interesante. Los dos creadores de este mundo de sistemas, ¿sí? Bill Gates y se me fue el de Apple, de Yanira. Era, Sí, ya me acuerdo. Sí. bueno, ustedes saben, el que creó Apple, Ujú. juntos tuvieron experiencias psicodélicas, consumieron drogas y por ese resultado de las drogas estamos en este mundo. ¿Por qué? Porque generaba una entrada a mundos más allá del mundo material, a mundos de conciencia, a estados de conciencia que llevan a Steve entrar Jobs, doctor. Steve Jobs, gracias, Deyanira. Steve Jobs. Y entonces, desde ahí se ha manejado todo ese proceso de evolución. La droga nos ha ayudado a evolucionar como humanidad. Entonces, la humanidad ya en un estado de evolución está pidiendo una forma de vida completamente diferente. Y esa es la crisis que tenemos en este momento. Y esa se une a todo lo que hace la naturaleza, como es la pandemia, pero todos estos cambios. En este momento se está jugando el poder del mundo, nada menos. Se está jugando entre Estados Unidos por un lado, con Europa, y Rusia y China y los aliados de ellos por el otro lado. Y el juego es, ya no puede haber una hegemonía de un solo país. Ya están pidiendo ellos que ellos también van a jugar el juego de hegemonía. Esa es la esencia de este juego, de esta crisis que tenemos tan dura y que los ucranianos la están pasando en un proceso. Yo tengo amigos, yo por mi conexión con China, me conocí muchos amigos ucranianos por lo que hice cursos y cosas, a los cuales en este momento ya un amigo murió, era de la reserva y ya
de su vida precisamente. Entonces, todo eso nos afecta de todas las maneras, pero estamos en un comienzo de una vida más allá de la vida material. Y todo eso es la vida espiritual. Entonces estamos empezando a conectarnos y volviendo a traer de lo antiguo eso que estaba antes y que ahora se tiene. Entonces eso es lo que realmente Calobiótica se encarga de mirar todo eso y mirar cómo ese estado de arte. Evidentemente, para un acto médico, lo ideal es que los médicos tengan esa inserción en darle al paciente herramientas, no solamente de medicamentos. Esto inclusive la cardiológica no tiene que ser únicamente de la medicina alternativa, es desde la sanación. La cardiológica ejerce de todas las áreas. Un arquitecto haciendo una casa que sea armónica, que sea manejada por el arte, que sea manejada desde todos los aspectos, está haciendo calobiótica. Un ingeniero, ¿sí? Un salubrista, una prostituta, para poner casos que creemos que no tienen que ver con la armonía de las cosas. Una prostituta con sensibilidad. Fíjense cómo por ejemplo, poniendo ese ejemplo de Yanira, cómo en Japón, ¿sí? Ese arte lo hacían las geishas. Era un arte puro, era un arte que no, inclusive tenía que ver la sexualidad, pero después entró de la sexualidad. Y las geishas, ¿qué hacían? Sabían de arte, de música, de poesía, tocaban instrumentos. ¿Y eso qué hacía? Un estímulo del espíritu del ser, en este caso del hombre. Entonces, todo eso en Asia se tiene muy en cuenta. Nosotros estamos empezando a sumar en eso, pero eso es parte de la salud o de la enfermedad del ser. Espero que no me haya diletado mucho con la No, contestación. no, Aida Canvas escribe, muchas gracias por tan importante e interesante información. Nos abre el apetito para investigar más y aprender. Un gran abrazo. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por ese comentario. Sí, Gracias, entonces, Aida. pues no, sí. Si no hay más comentarios, pues agradecemos su participación. Entonces, en 15 días tenemos la segunda clase. O sea, el 23, la segunda clase, después seguimos el 6 de abril y hay cada 15 días hasta junio. Y como dice el doctor, la idea es, vamos a aprender muchísimo. Gracias, Yanira. Gracias. Por ahí vi a Karencita Gil. Karencita, qué rico volver a saber de ti. Aquí nos vamos a estar viendo. Carmiña, muchas gracias por toda la parte de tecnología. De Yanira, de verdad, inmensas gracias. No solo por eso, sino tu esfuerzo que haces para que entremos a precisamente un conocimiento que es de última generación y que tú te esfuerzas muchísimo para que todos tengamos esa posibilidad. Muchas gracias, Yanira. Y no, pues debemos agradecer a Uniandinos por tener estas excelentes plataformas para poder hacer estas conferencias. Y vamos a seguir, sea virtual, así volvamos a la presencialidad, igual vamos a transmitirlas de forma virtual, igual tenemos personas de otros países también, de otras ciudades y de otros países. Entonces, pues, bienvenidos aquí, está en su casa. Entonces, el enlace de ingreso, las personas que se inscribieron a la charla, pues les mandamos, simplemente si tienen su correo, mándenme en el correo los que no se pudieron inscribir, para yo poderlo copiar y por lo menos tenerlo presente y podérselos enviar. O sea, quienes se inscribieron, qué pena si se les mandó el primer enlace, estaba errado, después se corrigió el enlace, pero definitivamente sé que muchas personas no alcanzaban a ingresar. Como les digo, se va a enviar la grabación de la charla para que no se pierdan esta primera conferencia. Listo. Muchísimas gracias, doctor, por esa entrega, ese cariño y ese amor al darnos tanta expectativa y tanta alegría de conocerlo y de aprender cada día más. Y lo mismo a ti, Deyanira. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Marlene. Gracias, María Eugenia, por estar por aquí. Eso es una delicia. Yo disfruto compartiendo estos enlaces y pues poder tener un conferencista como el doctor Buitrago para nosotros es definitivamente un honor. No, Bueno, para mí, entonces, gracias por su amor. Muchas gracias. doctor, eso sí, siempre. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Dice excelente exposición y expositor. Dice, miren, ya, mil gracias, mil gracias.
Todos, mil gracias, muchas gracias. Y por favor, bueno, ya me están enviando correos. Gracias, muy interesante. Gracias a los dos. Entonces, bueno, pues no, aquí estamos precisamente para servirles y para poder seguir compartiendo toda esta información. Bueno, listo. Entonces, feliz noche. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días.